ese día no se veía muy bien de salud, ¿no? Como que a veces se le pasan los chochos que le dan, ¿no? Arrastra la voz, está enojado, yo creo que se siente amenazado. Todos los días es lo mismo. Sí, lo mismo. Todos los días. Y está delineando a toda la opinión pública lo que quiere hacer. Y lo que quiere hacer, pues claramente es algo que violenta la democracia, que la afecta, que la desgasta, la minimiza, como los populistas en otros países, aunque él diga que no es. Ahí se abren carpetas de investigación, se encuentran fosas, se encuentran cadáveres en bolsas, se encuentran cachitos de personas. Es una realidad en la que él no vive, ¿no? Vive en su palacio, ¿no? Vive atendido con sus medicinas, ¿no? El año que entra tendrá, según él, la mayoría calificada en ambas cámaras. Y entonces con esa mayoría calificada, pues ya podrá modificar no solo ese artículo, ¿eh? El presidente va a buscar una nueva constitución completa. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Ridículo de AMLO, el programa donde analizamos las frases y las menciones falsas, engañosas y que no puede probar el presidente López Obrador en las conferencias de prensa de lunes a viernes en su 5º año de gobierno. Acompaño a Georgina Gagiola. ¿Cómo estás, Georgina? Muy bien, Luis. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Ya en pleno proceso electoral, ¿no? Ya, ¿no? Da emoción un poco que ya vaya a haber competencia. Aunque, pues, ¿están violando la ley o no? Pues... esa es la gran pregunta, ¿no? Y la gran pregunta se da porque quien ha adelantado todo este proceso es el propio presidente, que definitivamente ha trasladado la intención de hablar de su gobierno, dejar de hablar de lo que está sucediendo en el gobierno para hablar sobre la expectativa de lo que viene en el futuro y de cómo el presidente puede de alguna forma transformar esa promesa no cumplida en una nueva promesa, como si estuviera renovando un crédito para los siguientes 6 años con la candidata y los candidatos de su partido, y que al comer el tiempo o al utilizar el tiempo mediático de la opinión pública ha forzado también a que la oposición le siga la corriente, ¿no? Pues sí, yo creo que tienes razón. Pensábamos la semana pasada, pues sí, que estaban violando la ley, ¿no? Y ahora que salen ellos decimos, no, bueno, pues sí o no, porque pues también queremos que ya salgan. Estuvimos pidiendo durante meses y meses que se organizaran, que se pusieran de acuerdo, que saquen un candidato, que están tarde, etcétera. Y pues ahora resulta que nos topamos con lo mismo. ¿Están violando la ley? Pues en principio sí. Ahora pues las campañas empiezan en noviembre y entonces pues hay un vacío legal o no, etcétera. Ahora creo que pues ellos anunciaron cómo van a elegir a sus candidatos. Sabemos que hay aspirantes. Y sin embargo, por el lado de Morena, pues ya están en campaña y pues vemos las bardas pintadas, los espectaculares. Yo no he visto espectaculares hasta el momento de nadie, ni bardas de nadie, de lo que están proponiendo el Frente Amplio, ¿no? Sí, y pues parte de todo este problema proviene de la ley electoral, que es muy restrictiva y que en realidad, pues, la verdad no debiéramos estar viendo o debatiendo esto, porque aunque hay ley electoral, pues el gobierno está usando los recursos. Supuestamente era para equilibrar la competencia, pero pues con todo y ley, el gobierno hace lo que quiere y los candidatos del gobierno hacen lo que quieren. Pues la verdad es que en una de esas, esa parte debiera modificarse y soltarse, ¿no? Bueno, y pues nos guste o no, dependiendo a quién respaldemos, digamos, pues el INE tiene que tomar su decisión, que para eso es un árbitro imparcial, ¿no? Pues sí, y veremos cómo con esta ley, que esa es la que hay, sí, la autoridad se define. Vamos a ver hoy que el presidente López Obrador ha estado hablando de estos temas, evidentemente, y se ha pronunciado sobre cuáles son los posibles candidatos y candidatas de la oposición, y obviamente pues haciendo de alguna u otra forma referencia a los propios del gobierno de Morena y de sus aliados. Pero si te parece bien, vamos a revisar qué es lo que vamos a ver hoy. Primero, nuevamente el presidente, pues otra vez a falta de resultados de su gobierno, tiene que repetir estas ideas como un mantra, en concreto sobre los sueldos de las y los ministros de la Suprema Corte, que dice que viola la ley cuando pues él también tiene pues prestaciones muy parecidas. De entrada vive en un palacio y eso pues no paga renta, ¿no? Eso en términos de los sueldos de funcionarios, en concreto de la Suprema Corte. Segundo, cuando explica el presidente López Obrador
que quien decide en la alianza opositora es Claudio X González y porque el presidente ya sabe quién va a ser el candidato, dice el candidato. Tercero, la reacción del presidente a la alerta de viaje del Reino Unido, porque la situación de seguridad, pues, que es algo de lo que no quiere hablar el presidente, pues no está mejor. Cuarto, la reacción del presidente a la anulación ya definitiva del Plan B y por qué entonces buscar la mayoría calificada en ambas cámaras para la elección es la respuesta del presidente para modificar la Constitución por completo. Y quinto, un clásico que tiene que ver con los muertos y los homicidios en lo que va de este sexenio y cómo el presidente ha reaccionado también a ese tema. Entonces, si te parece bien, vamos a ver cómo el presidente habla de los sueldos que dice que viola la ley los ministros, las y los ministros de la Suprema Corte. Sí. Vamos a ver. Nos tienen que dar una respuesta. Los ministros de la Corte, hoy voy a enviar a través de la Secretaría de Gobernación. Quiero ver si es legal lo que están haciendo, de violar la Constitución, de violar el artículo 127 de la Constitución. No, pero estuve analizando si teníamos nosotros alguna posibilidad de cuando menos recibir una explicación, que nos informen. ¿Por qué la Constitución establece que nadie debe ganar más que el presidente y ellos ganan 4 veces más? Yo gano como 140, 150 mil pesos y ellos ganan 600 mil. Entonces quiero que me expliquen para que yo lo informe al pueblo de México. Es interesante, ¿no? Estamos en el 5º año de gobierno, ¿no? Y quiere que le dé una respuesta a la Corte, pero además es mentira. Es mentira. Y aquí analizamos estas cosas que dice, porque él dice que ganan 600 mil pesos, pues sí, con prestaciones, pero lo dice de tal manera como si el sueldo, ¿no?, fuera de 600 mil pesos, antes estaba en 400, ya le subió a 600. Sí, da lo mismo. ¿No? Él dice que dice, yo gano como 140, 150, o sea, no sabe bien cuánto gana, más todas sus prestaciones. Claro. Nadie, sí, la Constitución dice, en efecto, que nadie puede ganar más que el presidente, pero él gana mucho más que los ministros. Entonces, no entiendo, o sea, hay tantos problemas en México, tantas cosas que se deberían de resolver, ¿no? Y él sigue hablando de los sueldos de los ministros, engañando con una cifra que no es cierta, ¿no? Hay una falsa ingenuidad del presidente en todo esto. El presidente se hace como que no sabe, cuando sí sabe, y lo entiende perfecto, pero evidentemente lo usa para otra razón, que es tratar de desacreditar, como sea, al Poder Judicial en una clara invasión de las decisiones o tratar de presionar o de vengarse de lo que el Poder Judicial le ha decidido en forma colegiada y que en buena medida de los ministros, las y los ministros que él ha puesto, pues no han seguido las instrucciones que él esperaba que lo obedecieran, porque pues hay separación de poderes, porque los ministros prometen guardar la Constitución, en fin, hay varias razones por las cuales el presidente quiere hacer esta revancha y en eso cae en esta mentira que evidentemente si se suman los gastos, ¿no?, que eso es un poco lo que dices del presidente, pues el presidente va a ganar mucho más que lo que él dice que gana. Simplemente, pongamos un ejemplo que todo el mundo va a tener perfectamente claro. ¿Cuánto cuesta atender al presidente en cuestiones de salud? Sí, exacto. ¿Cuánto cuesta? Me lo acaban de preguntar. ¿No? O sea, ¿cuánto
las intervenciones, los viajes, para traerlo de donde esté a un hospital aquí en México, que pues no porque sean militares los que lo atienden, entonces no cuestan las medicinas, las horas de trabajo de los militares no cuestan, en fin, eso cuesta. Si lo pusiéramos en papel, todas las intervenciones que el presidente ha tenido, bueno, pues eso ¿cuánto cuesta? Si le sumamos a eso vivir en un palacio donde el presidente hace home office y no trabaja, no necesariamente, o sea, no sabemos si está utilizando esa instalación para... Pues, ¿organizar elecciones? No, para andar revisando este tipo de temas que pues evidentemente no son los que más surgen en el país, reuniéndose con gente que le explique esto, o de plano viendo el béisbol, ¿no? No sabemos. Sí. Entonces, toda esta parte del presidente que hace uso de los recursos públicos, porque todo lo que él usa, ve, camina, escucha, todo es con recursos públicos. Si lo sumáramos, pues claramente estaría muy por arriba de lo que ganan los ministros que él se queja. Y además, y con eso termino esta idea, aquí el tema, para que un poco quede claro, parte del hecho de que el presidente cuando inicia su mandato, él decide reducirse su sueldo a la mitad. Eso no puede ir o afectar a los demás quienes empezaron una responsabilidad antes que él y que además pues tomaron esa responsabilidad bajo llamémosle una especie de contrato. Si en el contrato dice que tú vas a trabajar por 10 y llega alguien y dice, bueno, pero yo quiero trabajar por 2, bueno, pues sí, pero eso no debe afectar. Y ya está definido, además, por la Suprema Corte de Justicia. Sí. Ya quienes se ampararon en este tema les dio la razón a la Corte. No puede ser retroactivo, no puede afectar a quienes lo empezaron antes que él. Entonces, el presidente ya sabe, la decisión ya está tomada por la Suprema Corte de Justicia. No hay forma de que no sepa qué es. Simplemente lo saca y dice para que me expliquen a través de la Secretaría de Gobernación, para usarlo en las conferencias, no porque no sepa, claro que sabe. Es que además pues es un tema muy sensible, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que ganen ese dineral? Lo quiere hacer sensible. Bueno, pero es algo que le ha redituado en la opinión pública, ¿no? Pues no sabemos. Yo digo, no sé, yo creo que genera un debate, pero es un falso debate. Y ya, repito, la Suprema Corte ya decidió, ya. Esto ya no se tiene por qué discutir más. Entiendo, o sea, lo que quiero decir es que todo este discurso de los chairos y los fifís y la pobreza franciscana, la austeridad, ¿no? Cuando él pues gana mucho más que los ministros con todo lo que ya nos mencionaste, pero pues esta manipulación del bien y el mal que según es, bueno, de acuerdo con él, ¿no? La verdad es que pues sí ha tenido eco y a la gente le resulta pues indignante, ¿no? Que los gobernantes ganen tanto dinero. Ahora, él entró al gobierno, me acuerdo perfecto, y le bajó los sueldos a los funcionarios públicos, a todos. A muchos les quitó el aguinaldo, a los médicos les bajó los sueldos. Me acuerdo, y lo voy a buscar, ¿te acuerdas cuando estábamos en pandemia? Decía pues que desde cuándo hemos reclamado que no hay medicinas, ya hablamos de esto también varias veces. Pero dijo pues que los médicos, las enfermeras, ellos pongan las medicinas para los pacientes, bueno, claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Me lo voy a traer para la próxima semana. Y entonces, ¿por qué? Yo no entiendo por qué hay que bajarle los sueldos a la gente y no al revés. ¿Por qué la gente no debe de tener un seguro de separación, servicios de gastos médicos mayores que eran muy buenos para los funcionarios, que como sea, ¿no? Son incentivos, ¿no? Para, pues, si no aliviar, pero sí para combatir la corrupción, ¿no? Si tú eres un funcionario público que con tu sueldo no te alcanza, que no tienes ni servicios médicos, tendrás el ISSSTE, pero que ha hecho un desastre el sector salud en México, que tienes que pagar tu celular a pesar de que son las llamadas, que tienes que ir utilizar gasolina, etcétera, ¿no? Obviamente hay temas que son muy caros y que no vienen al caso y tal, pero quitarle su seguridad social, digamos, su seguridad a los funcionarios públicos, pues lo único que causa es más corrupción. O sea,
no entiendo por qué no hay mejores sueldos. No, hay que tener peores sueldos, hay que vivir peor. Y no solo eso, yo creo que además aquí en concreto en el caso del presidente, pues el presidente no trabaja. Entonces lo que gana en realidad es mucho más de lo que debiera estar recibiendo por estar pues no haciendo nada según su agenda pública, ¿no? No, y además también la gente que lo atienda, no solo los militares. O sea, por ejemplo, el traje que trae puesto, ¿no? ¿Quién? ¿Él se lo lava? ¿No? Él se lava sus platos, hace su cama, él limpia su casa, ¿no? Nada más con si la gente que está alrededor. Y si lo hace en horas de trabajo, pues entonces está, me parece, cae en un caso de corrupción porque no está siendo pagado para lavar sus platos y para planchar sus trajes, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que aquí el presidente, pues evidentemente está buscando este conflicto donde no existe, donde ya está claro que no hay, pero pues es una muestra, me parece, de que en las conferencias ya no tiene nada que decir de su gobierno y por eso pasa a las campañas. Y justo en este tema de las campañas, pues ya el presidente demeritó el método de la alianza opositora cuando Marcelo Ebrard anda diciendo que es el mismo método, que ya los copiaron, entonces pues que se pongan de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente sobre el método y en concreto qué dice de quién va a ser el candidato a presidente de la alianza. Vamos a ver. Ahora el jefe es Claudio X, hijo. Ese es el que va a decidir. Todo lo demás es pura faramalla. Se están poniendo de acuerdo arriba. La oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros. No tienen programa, nada. Lo que quieren es seguir robando, porque no tienen llenadera. Es decir que... Entonces, ya conociéndolos, en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos. ¿Quién se imagina? En 2 o 3 días les digo. Y estoy seguro que no me voy a equivocar. En 2 o 3 días les digo. O sea, yo les voy a decir, porque son consultas arriba en la élite, el poder económico, el poder político, ¿no? Se nutren, se comunican, se alimentan mutuamente y ya, ya les voy a decir. Bueno, dice el presidente, ¿no? Fíjate, nada más antes de entrar al análisis, el presidente tiene estas frases que escucha y pues las internaliza, ¿no? A lo mejor las vio en una novela, a lo mejor se las oyó a un tío ahí en su natal, se las oyó en una canción a Chicoche, no sé. Pero cuando algo vuelve por sus fueros, él lo que está diciendo aquí es que la oposición o la quien diga regresa al poder, y dice el presidente por sus fueros. Decir que algo vuelve por sus fueros es defender a alguien que ha sido injustamente tratado. Entonces, si la oposición o los líderes o los que está tratando de criticar volvieran por sus fueros, es que los trató injustamente el presidente y regresaron porque les correspondía estar ahí. O sea, ni siquiera sabe qué está diciendo de entrada. Y ahora sí. Está atacando una mosca. Te está volviendo por sus fueros. Lo que te puedo decir aquí es que el presidente dice algo que, pues evidentemente trata de descalificar a las élites. En la fórmula populista tradicional, las élites están en contra del pueblo. El presidente dice, pues van a robar, no sé qué. ¿Dónde están las denuncias? Exacto. ¿Dónde está la gente en la cárcel? Creo que hasta Lozoya ya va a salir. Sí. O sea, no hay nada del combate a la corrupción más que lo que dice el presidente en la conferencia de prensa. Entonces, pues quizá sí están injustamente tratados por el presidente y sí deban regresar por sus fueros.
el presidente que le digan un poco ahí qué es lo que está diciendo. Yo creo que está confundido, ¿no? Bueno, claramente está confundiendo. Además, ese día no se veía muy bien de salud, ¿no? Como que a veces se le pasan los chochos que le dan, ¿no? Arrastra la voz, está enojado, yo creo que se siente amenazado, porque además de repente despierta, ¿no? Un día y está como súper frustrado y habla de la élite. Todos los días es lo mismo. Sí, lo mismo. Todos los días, ¿no? Que si no era culpa de Calderón, que si me dejaron tiradero, que si la gente quiere regresar por sus fueros, por sus privilegios. O sea, todas las mañanas es lo mismo. Y esto de los 3 días de que ya va a decir el candidato, pues es una vacilada, ¿no? Sí, ¿y de dónde lo sacaron? No, pues nada más se le ocurrió, se envalentonó. O sea, imagínate lo que está ensimismado hablando de sí mismo y de cómo ninguno lo quiere, todos lo odian, ¿no? Ah, sí, también los medios. No, los medios, todo. Entonces, pues dice, es más, ya, ¿no? Se envalentona, le hace clic alguna de las pastillas que se toma y dice, ahora sí, en 4 días les doy, pero denme los 4 días, ¿no? Y pues cuando vengan esos 4 días, no, es que no sé qué, o sea, nada más tratando de dar una nota, como sea, para minimizar pues el tema, ¿no? la verdad que ya muy chafas, ¿no? O sea, ya son, como dice el doctor Newman, delirante, porque además, dice, se están poniendo de acuerdo arriba. Ya sabemos que lo que están haciendo las corcholatas es puro simulación, rollo, claro. es pura simulación. Ya sabemos que su preferida es Claudia Sheinbaum por cómo se van desarrollando las cosas. ¿Cómo van los porcentajes? Yo igual sigo ahorita. 60-40. Para ella, 40 para Ebrard. Está bien. Bueno. Todavía. Pero también se decide arriba. Ese 60-40 se decide arriba. Él. Claro. O sea, a diferencia, bueno, no, si quieren no nos metemos en eso, pero él decidió quiénes iban a ser los que iban a competir, ¿no? Ahí hay una gran diferencia entre los dos métodos. Pero lo decidió él, lo va a ver diciendo él. A ver, explícame una cosa, Luis. La encuesta que van a hacer en Morena no es abierta, ¿no? O sea, igual te cae una llamada, o sea, no puedes participar en la encuesta, ¿no? No, una encuesta te escogen, no escoges tú. Y ya, entonces ahí ¿cómo vamos a saber, no? Pues hay una muestra, supuestamente, y lo que no se sabe... no sabes a quién. No sabemos si siquiera esa encuesta es real o no. Supuestamente va a haber encuestas espejo, es decir, paralelas al mismo tiempo y para ver si se validan o no, pero pues también pueden estar emparejadas, pueden ser amigos los encuestadores, que son amigos todos los que están en Morena, antes estaban en el PRI, ahora están en Morena, trabajaron juntos, tienen negocios juntos, son amigos, salen en fotos, en fin, pues yo creo que eso está habla grave, de que ¿no? de quien va a tomar la decisión va a ser él, ¿no? Y yo creo que ninguno de nosotros dice, ay, no, claro que no, va a ser un método democrático. Él va a cucharear la encuesta final y eso pues es parte del tema, ¿no? Está diciendo eso de lo que van a hacer en el frente, pero es lo que está haciendo él. Y repito, ahí Marcelo diciéndole que copiaron el método, pues entonces pónganse de acuerdo, porque si Marcelo dice que copia el método y luego López Obrador lo critica, pues entonces está criticando su propio método. También, ¿no? Monreal dijo, por cierto. Por supuesto. En fin, yo creo que aquí el presidente en estas cosas está hecho bolas. Evidentemente, pues es el tema que se busca de lo que se hable de aquí al año que entra. Es muchísimo. Pero falta mucho tiempo y siguen pasando cosas, como por ejemplo esta cuestión, la inseguridad, que sigue el número de homicidios que no baja, realmente pues, está ahí. No, más bien crece. Exacto, y ya tenemos el máximo número de homicidios en un sexenio y pues evidentemente los demás países están preocupados por cómo el gobierno de México puede garantizar la seguridad de los extranjeros, que pues está muy padre México, está muy bonito, está incluso barato venir y todo, pero pues si vas a perder la vida, si te van a secuestrar, si te van a extorsionar, pues entonces ya no está tan padre. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente respecto de la alerta de viaje del Reino Unido a los turistas, a sus connacionales para venir a México. Sí. Vamos a ver. En términos porcentuales, en los últimos tiempos, Puerto Escondido, esa costa mística, bellísima. Imagínense con el Tren Maya. Están llegando muchos, pero muchos turistas. Son 30 millones de turistas. Está creciendo mucho esta actividad y nos ayuda mucho porque significa
ingresos, divisas y trabajo para todos los que tienen que ver con el sector turístico, los que trabajan en hoteles, en restaurantes, el transporte. Es una muy buena actividad económica y está creciendo bastante. Y decirle a los ciudadanos ingleses que no hay nada que temer en México, que estamos bajando la incidencia delictiva y son muy pocos los sitios donde hay violencia, muy pocos. Bueno, primero decir que seguimos esperando saber quién atentó en contra de Ciro Gómez Leiva, ¿no? Claro. Eso estaría increíble. Nuestro país es un país increíble, ¿no? Siempre ha tenido buen turismo. Bajó, obviamente, en la pandemia, como bajó en todos lados. Eso no quiere decir que su gobierno lo haga mejor, ¿no? Que la gente esté más segura. Y otra cosa es, vienen muchos turistas, pero nosotros podemos salir. La gente puede salir, tiene dinero para salir. Claro. Nada más vivir en México nos sale carísimo. Tomar un vuelo a donde sea es carísimo. Quedarte en un hotel es carísimo. La gente puede salir porque no solamente se trata además de que el turismo dé empleo, ¿no? Sino que también la gente pueda poner un restaurante, que pueda poner un hotel, que pueda dar servicios turísticos, no solamente que estemos esperando a que vengan los turistas y ser empleados nada más, sino que la industria turística debería de ser enorme en nuestro país, ¿no? Y el Tren Maya, ojalá que ayude, ojalá que lo termine, parece que no le va a dar tiempo, pero no creo que no saben qué país está. Cada fin de semana, antes íbamos casi en 200, ahorita vamos como en 220, cada fin de semana mueren personas asesinadas, son en promedio entre 80 y 90 personas diarias, ¿no? Asesinadas, y que no se resuelve. Ahí se abren carpetas de investigación, se encuentran fosas, se encuentran cadáveres en bolsas, se encuentran cachitos de personas. Es una realidad en la que él no vive, ¿no? Vive en su palacio, ¿no? Vive atendido con sus medicinas, ¿no? Y no, claramente, y después además de los nombramientos que ha hecho en el gobierno, pues claramente no saben qué país está viviendo. Y además, o sea, la forma en la que este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, ha minimizado al turismo, es decir, ha dejado pasar oportunidades de inversión, de crecimiento, pues también afecta, ¿no?, a una industria, como dices, que venía desarrollándose y que se ha encontrado con dificultades, porque además el presidente cree que el turismo, porque ahí están las playas, la gente va a venir sí o sí. Sí. Y dejó ProMéxico de lado, argumentando que esas oficinas no existen en otros países cuando sí existen en otros países, porque las estrategias de promoción de México fuera del territorio nacional pues también se necesitan y al presidente no le gustan. Y además todo ese dinero, porque esa es la verdadera razón, quita todo ese dinero de la promoción y lo manda al Tren Maya, por ejemplo, porque no hay de dónde sacar dinero para poder avanzar en esa obra. Y lo que lo financia es incluso el impuesto que pagan los extranjeros cuando entran al país, pagan una cuota, pues esa cuota, en lugar de usarla para promoción de diversos lugares, pueblos, en fin, de diferentes destinos turísticos, el presidente simplemente no la quiere usar para eso porque su prioridad es terminar el tren, asumiendo que el tren equivale o sobrepasa el trabajo que se hacía por tantos años del Consejo de Promoción Turística, de ProMéxico, de toda la promoción que hay, que además el presidente lo deja a que solito la gente venga a México cuando la imagen de México pues no está bien, gracias a la seguridad. Entonces, justo ahorita es cuando más necesitarías de una promoción, donde más necesitarías hablar, aclarar qué es lo que se está haciendo para compensar
la mala imagen que tiene México. Evidentemente él va a decir que México está bien, que está respetado, pero ya ni sus amigos sudamericanos le hacen caso. No, bueno. Los presidentes de Sudamérica, que eran sus aliados, ya, pues no sé, ya no hablan con él como lo hacía antes, ¿no? Oye, pero además el otro día, bueno, dos cosas te cuento. Hubo varios premios, los mejores restaurantes del mundo que están en México, premios a la chef, etcétera, y él habló de los chefs y decía cocineros, ¿no? No. Como si se dice cocinero en español, no tiene nada malo decir chef, ¿no? Y tenemos una industria gastronómica, ¿no? Un sector importantísimo y deberíamos de ser el top 10 de todos, los primeros 10 o los primeros 50, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad enorme y bueno, pues aquí el señor lo que quiere es que todo el mundo siga siendo empleado y sobre todo, pues igual que la gente salga, ¿no? Y también estábamos el otro día en un restaurante fuera de México y los de al lado nos preguntaron de dónde éramos y, ay, ya sabes, México, ¿no? Y dice, ay, pero México le está yendo muy mal, ¿no? Tienen una gran violencia. Y pues ellos pues, no querían venir a visitar nuestro país y es una pena porque pues sí, nuestro país es increíble y lo que debería de hacer es traer más gente. Pero pues ahí es donde Y está el ayudarnos dinero. a salir. Ahí es donde está el dinero, Bueno. en otra cosa, en el tren, en fin. No, yo creo que aquí el presidente pues está perdido, el turismo ha sufrido y el turismo debiera ser una palanca Exacto. de desarrollo de la economía y el presidente pues una oportunidad más que se le va porque no le sabe. Un tema ya casi para terminar que tiene que ver con la reacción tan violenta del presidente contra el Poder Judicial y en concreto contra la Suprema Corte, pues tiene que ver evidentemente con la muerte completa, definitiva del plan electoral, de la ley electoral del presidente, que tiene que ver con el plan B, que fue definitivamente anulado, no, otra vez, no por el contenido, sino porque lo hicieron mal. Sí. Y esta fue la reacción del presidente, vamos a verlo. ¿Cómo remediar esta situación? Pues no es con decretos. En la democracia el pueblo manda, el pueblo decide. En el artículo 39 de la Constitución se establece que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución. Espero que para entonces en el Poder Legislativo haya una mayoría calificada que impulse la transformación, la purificación definitiva del gobierno y que se elijan a los jueces, que el pueblo elija a jueces, a magistrados y a ministros, como se hizo en la época del presidente Juárez, que el pueblo elegía a los integrantes del Poder Judicial, bajo requisitos para tener abogados, para tener legisladores, en este caso jueces, magistrados, ministros, que actúen con integridad, con rectitud, que defiendan y protejan al pueblo, que no estén al servicio de la delincuencia de cuello blanco. Eso es lo mejor. Lo otro, pues, sería darles motivo para sus campañas, porque ya ven cómo son de hipócritas, se rasgan las vestiduras. Ya hay un dictador en México. Entonces, eso es lo que yo pienso. Ya sabía, hasta de antemano lo había dicho, de que iban a anular la ley electoral, entre otras cosas. A ver, fíjate, él dice el presidente, bueno, como ya no pude con ellos, lo que vamos a hacer es que se elijan, sin ningún fundamento, nada. Y evidentemente para esto necesita
la mayoría calificada de 2/3 partes, y ahorita no la tiene, no la tuvo en toda su administración, por eso, dice él, la transformación no se consolidó, no porque le hagan malas cosas, no, es porque no tiene la mayoría, y entonces sí, el año que entra tendrá, según él, la mayoría calificada en ambas cámaras, y entonces con esa mayoría calificada, pues ya podrá modificar no solo ese artículo, el presidente va a buscar una nueva constitución completa. A mí me parece que, evidentemente, ese mes en el que convivirá el presidente López Obrador con el nuevo Congreso, que será durante septiembre del 2024, que es el tiempo que tarda en renovarse al nuevo presidente, que tome posesión el nuevo presidente o presidente, pues ahí el presidente López Obrador va a querer modificar todo lo que se pueda. Y ese es el gran riesgo que hay en la elección del año que entra. No es solamente cambio de presidente, sino como la gente vota igual todo, prácticamente todo el mundo vota igual, el porcentaje que obtenga el presidente o la presidenta va a ser prácticamente igual el porcentaje que tenga esos partidos en el Congreso. Entonces, supongamos, si Sheinbaum obtiene el 65% de votación, va a obtener la coalición de Morena, Verde y PT muy probablemente algo muy parecido a 65%. Ese es un tema. La gente no vota dividido, la gente vota igual todo. Y entre esas cosas, pues el presidente consumará más que una transformación. Es una venganza contra el Poder Judicial por todo lo que le están deteniendo. No, repito, no porque sea una cuestión en contra de él como él quiere hacer pensar, sino porque lo hacen mal. Sí, claro. Entonces, la nueva Suprema Corte, que él quiere y él se imagina que tendría, le va a dejar hacer lo que él quiera a él y a sus sucesores. Ese es el tipo de gobierno que quiere el presidente López Obrador. Bueno, además cae en su propia trampa, ¿no? Es decir, ya hay un dictador en México, pues si es lo que él quisiera, ¿no? Como platicamos alguna vez, el procedimiento legislativo, ¿no? Pues te tienes que juntar con los otros diputados, te caigan bien o no, te gusten o no, Sí. para discutir lo que me trajiste, ¿no? Me propones esto, lo platicamos, yo que sí, que no. Se juntan los votos. Para ir a esa junta te tienen que citar, es legal, ¿no? Tienes que discutir. Si pasa al pleno, se discute en el pleno y es lo mismo, pero en más grande, digamos, ¿no? Bueno, todo esto no lo hicieron. Lo mandaron directo al pleno sin considerar la opinión de los demás, sin citar legalmente. no revisaron. Y ya, y es como lo que habíamos platicado alguna vez, es como si te arrestan, te detienen y no te dicen por qué. Se cae el procedimiento. Y incluso Claudia Sheinbaum puso ayer un tuit diciendo, o antier, puso un tuit diciendo que cómo era posible que el plan B y la Corte... Ella quiere ser el dictador, ¿no? Bueno, tiene que imitar lo que dice su jefe, ¿no? Sí, pero para allá quiere ir, ¿no? Y como si no hubiera un procedimiento, ¿no? Como si la gente, ¿no? Nosotros en México no tuviéramos leyes, como si la ley fueran ellos. Ya lo hemos repetido muchas veces, y él, no me vengan con que la ley es la ley, pues es que para ellos no hay. Y te digo, cae en su propia trampa porque quisiera él decidir. Y ya nos dijo el otro día que sí les habló a los ministros para incidir en su voto y pues lo mandaron a volar porque, ¿qué crees? Salieron con que ellos sí quieren respetar la ley. Que la ley sí es la ley, ¿no? Exacto. Sí, aquí el presidente claramente pues es lo que hemos platicado, que se le salen las cosas, ¿no? No puede guardar un secreto. Lo tiene que contar enfrente de todo el mundo en la conferencia. Eso no es transparencia, por cierto, no es rendición de cuentas, no es información. Es simplemente una forma del presidente sentirse envalentonado y energetizado como para poder decir lo que quiera y pensar que no tiene consecuencias, cuando sabemos que todas las conferencias son un acto de autoridad, es el jefe de Estado y jefe de gobierno, está junto al escudo, la bandera desde Palacio Nacional usando recursos públicos. Creo que toda esta parte del presidente, pues, eventualmente te está ya delineando y está delineando a toda la opinión pública lo que quiere hacer. Y lo que quiere hacer, pues, claramente es algo que violenta la democracia, que la afecta, que la desgasta, la minimiza, como los populistas en otros países, aunque él diga que no es, y como los regímenes hegemónicos autoritarios, como el que se está conformando gracias o alrededor de una sola persona, en este caso el presidente López Obrador. En fin, vamos a ver cómo funciona esta parte de las campañas para que entonces el presidente pueda realmente contar con esa posibilidad
de tener una mayoría calificada, y ese es el tema muy importante, por cierto, y creo que es importante decirlo. Quienes piensan que la gente va a votar por presidente para un partido y por Congreso para otro está equivocado. Okay. Eso no va a pasar. En ningún momento en México pasa eso. Es 85% de la gente vota todo igual. Y así es por diferentes razones que podemos platicar en otro programa, pero ese es el resultado. No hay voto dividido como en Estados Unidos. Oye, y una pregunta. ¿Tú crees que él quiere gobernar a través de Claudia? Seguramente. Es más, ¿Claudia estará de acuerdo? Sí, yo creo que por eso está negociando, ¿no? Yo creo que el presidente lo que quiere ser es el presidente de Morena, una vez que se retire. No se va a retirar de la política, va a estar ahí y pues el lugar ideal para seguir su influencia es siendo presidente del partido. ¿Y tú crees que Claudia lo obedezca si llega a ganar la presidencia? Sí. O sea, que ella va a seguir, o sea, que él va a seguir tomando las decisiones, pero que Claudia va a ser pues la cara del país. Sí, por supuesto. Okay. Por eso creo que ella es la elegida, 100%. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Ojalá y me equivoque. Ya por último, tú escogiste como un clásico un tema sobre la seguridad y los homicidios. Vamos a ver qué es lo que dijo el presidente sobre este tema, que evidentemente pues, es algo que se va a quedar para el siguiente sexenio también, porque la seguridad no tiene una estrategia. Ha habido una abdicación de las fuerzas del Estado de seguridad gracias a que el presidente da la orden y pues obviamente esto tiene consecuencias en las vidas de todos los mexicanos. Vamos a ver. Sí. Hay una injerencia total. Eso ya no. Hay relaciones de cooperación, pero al mismo tiempo de respeto. Y el ejemplo lo da, aunque parezca increíble, el que dé el ejemplo es el presidente Donald Trump. En 2 o 3 asuntos en que hemos hablado por temas delicados, cuando se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Habló al día siguiente o a los 2 días el presidente Trump para ofrecer apoyo. Lo mismo cuando los lamentables hechos de Bavispe en Sonora. Te voy a decir por qué elegí este clásico. Primero, bueno, porque también en esta semana estuvo hablando que las series de televisión, que los programas son como una... hablan muy bien de la virilidad de los narcos y que eso no es cierto, que hay que hablar con los jóvenes porque está hablando del fentanilo, que el fentanilo mata. ¿Te acuerdas que hace unas semanas decía que no, que en México no se producía fentanilo? ¿No? Bueno, pues aquí está diciendo que no hay que imitar a los narcos. Se enoja con Reino Unido porque hace una alerta para sus ciudadanos que no vengan al país, porque es peligroso venir a México. Vemos las cifras que aumentan y aumentan, no solamente de homicidios, también de gente desaparecida, de feminicidios, y porque habla de un país en el que él dejó ir a uno de los delincuentes más peligrosos, más buscados en el mundo, no en México, y porque ponía en peligro la vida de 200 personas. Qué bueno que no sucedió, es decir, pero pudieron haberlo hecho de otra manera. ¿Y cuánta gente desde 2020, ahí dice 19 de junio de 2020, ha muerto, ¿no?, por esta guerra de los cárteles,
por esta estrategia de abrazarse, por esta estrategia de decir, de los abrazos no balazos, de decir que los narcotraficantes también son seres humanos y que hay que respetarlos, ¿no? Y ahí está, él dejó ir a Ovidio y solo lo traigo pues al programa por todas estas razones en donde estamos en un país en donde no podemos salir tranquilamente de la casa a la carretera, en fin. El presidente, por cierto, se ve ahí muy joven, ¿no? Mejor. 3 años se ve que le cayeron como bomba, ¿no? Entre la pandemia Oye, pues, ¿no? Entre la pandemia y el béisbol. En casa atrás, hazme el favor. Entre la pandemia y el béisbol. Sí. Pero fíjate que no olvidemos que esta declaración que hace el presidente, que él da la orden de que lo dejen ir, fue después de varias confusiones respecto a la versión oficial de lo que había sucedido. Hubo 6 versiones oficiales en menos de una semana. ¿Qué había pasado? ¿Quién lo había agarrado? ¿Quién dio la orden? ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo supieron que estaba ahí? En fin. Y al inicio no quería él aceptar que a él le había dado la orden, pero pues todo el mundo sabíamos que él había dado la orden. Incluso al inicio él decía que ni se había enterado. Entonces, es cierto. Imagínate cómo Que no sabía. el presidente, que es el responsable de la seguridad, que además, para quienes conocen un poco de teoría del Estado, la función principal Sí, claro. de un gobierno es la seguridad, la principal. Sí. Ya de ahí todo lo demás funciona. Si esa que no te la dan y que te está diciendo claramente que aquí el acuerdo es, no hay que pelearse, cuando estas organizaciones criminales pues no están diciendo que no hay una tregua. Al contrario, la tregua no existe, ahí están todos los homicidios. Como dices, desde ese momento hasta ahora, ¿cuántas personas más han muerto? ¿Cuántos mexicanos? ¿Cuántas personas han desaparecido? Todo. ¿Por qué el presidente entonces se atreve hoy a decir que esa estrategia, entre comillas, ha funcionado, que además eso es lo que hay que seguir haciendo y que pues en realidad más bien lo que demuestra es que hay un acuerdo y que ese acuerdo además no funciona? Porque si por lo menos, por muy arreglados que estuvieran, el número de homicidios bajara, bueno, pues a lo mejor podríamos tener razón de entender qué es lo que está haciendo el presidente. Pero pues lo que vemos es que ni siquiera eso sirve. Una vez más, hasta los acuerdos con los criminales los hacen con las patas. Entonces, toda esta idea de una estrategia de seguridad que él presumió como promesa de campaña que iba a resolver, pues vemos que no lo ha hecho. Y con este tipo de mensajes entendemos por qué no funcionó. Y además también dijo en la semana que él sí era el comandante de las Fuerzas Armadas y que no iba a utilizar a los militares para someter al pueblo. Pero entonces no hay policía y los militares no pueden detener a los narcotraficantes o a los criminales, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en el peor de los mundos y con el nombramiento de la nueva secretaria de Gobernación, pues no sé qué vamos a hacer en la gobernabilidad de este país, porque vimos también que hay un estudio que dice que el 80% del territorio está dominado por el crimen. Y entonces, ¿cómo puedes hablar de turismo? ¿Cómo puedes hablar de la imagen de México si no puedes garantizarles, no solo a los turistas, a las personas que viven en México, su seguridad? Entonces, pues evidentemente, cuando se hablaba hace unos años, seguramente algunos se acuerdan del famoso Estado fallido, sí, claro, donde el gobierno no tiene el control, pues ahora está más fallido que nunca. Nada más que pues el presidente no acepta eso porque él tiene otros datos, ¿no? No, y como hemos dicho, 5 años de gobierno en donde no ha hecho nada. Una gran oportunidad perdida y que el presidente pues deja pasar el tiempo y simplemente no puede posicionar sus temas. Así es. Pero bueno, veremos cómo evoluciona este tema, veremos si el presidente nos dice quién va a ganar la encuesta o el método de la oposición y será el rival de Claudia Sheinbaum en la elección del 2024. Sí. Y veremos si, sobre todo, si Georgina cambia su proporción de probabilidades poco, sí, entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, pero pues eso ya lo veremos la próxima semana. Oye, yo creo que va a poner canción, ¿no? ¿Va a poner canción? Bueno, puso canción ahora, ¿no? Del Grupo Firme. Sí, esa es la que le gusta. Pero bueno, a ver qué canción pone la próxima semana. Podemos hacer unas apuestas. Exacto.
Una de Chicoche también. Pues sí. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme y pues la próxima semana veremos entonces todo esto y también por supuesto a ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos. No se olviden suscribirse, mandarnos sus comentarios, darle like y seguir los demás programas en Atypical TV. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén Muchas muy gracias a bien. ustedes. Hasta luego. Familia Typical, muy buen día. La carta que escribí este jueves para Typical TV se la dirigí a la oposición. Ya ven que el Frente Amplio nació este lunes y se las estoy escribiendo a ellos. A ver qué les parece. Y como cada jueves les recuerdo que me hagan el favor de viralizar este video entre sus amigos y sus cuates. Porfa. Bien, tengo un pequeño prólogo dirigido a Talina Fernández. Talina, te quiero, te quise y te querré siempre. Has sido una gran amiga, una gran hermana. Descansa en paz. Ya te lo mereces. Bien, vamos a la carta. Estimados partidos y precandidatos de la oposición. Este lunes pasado, México fue testigo de un acontecimiento insólito. Así es, mis queridos amigos, todos los mexicanos fuimos testigos de la presentación ante los medios de comunicación de la oficialización del Frente Amplio para contender en coalición en estas próximas elecciones del 2024 contra las basuras de Morena, Verde y PT. Muchos mexicanos y muchos colegas fueron muy escépticos en que esta coalición se iba a llevar a cabo después de la derrota del PRI en el Estado de México. Derrota que para muchos de nosotros hay un solo culpable que tiene nombre y apellido. ¿Verdad? ¿Ya sabes quién? Derrota anticipada que, por cierto, muchas casas encuestadoras y diarios le daban el triunfo a la rata ganadora por más de 14 puntos y que finalmente terminó siendo nada más por 8. En fin, regresando al tema. A pesar de esta triste derrota, los tres partidos, PAN, PRI, PRD, juntos con más de 20 organizaciones civiles, reiteran esta coalición. Y como les platiqué este lunes, la anunciaron. Cada presidente de su partido estuvo muy sobrio en su discurso. Tan sobrios que Jesús Zambrano les dejó la invitación y puerta abierta a Dante Delgado y su Movimiento Ciudadano para que se incorporen a esta coalición. Cero envidias, cero patadas debajo del agua y 100% transparentes. Han pasado 4 días desde el famoso anuncio. Han surgido dudas respecto a las reglas que les pusieron a los precandidatos. Reglas que, por cierto, para unos precandidatos es justa y para otros precandidatos no lo es. Han habido errores en su comunicación que se podían haber evitado, como el ejemplo de la disolución del comité técnico y no de su renuncia. Y sobre todo, ha habido dudas si podrá tener éxito esta fórmula. Sin embargo, estoy seguro que la intención de la sociedad civil y de los partidos tiene la mejor intención para sacar al candidato que nos represente con toda la transparencia del mundo. Y la verdad, estoy seguro que pese a todas estas dudas, la selección del o la candidata va a ser la correcta. Desgraciadamente, al día de hoy, una política con un talento natural y un amor inmenso a nuestro México se bajó del barco. Lili Téllez, la senadora independiente afiliada al PAN, no aceptó competir. No está de acuerdo con el proceso. Todos en Atypical TV lo lamentamos, pero estoy seguro
que la decisión de Lili jamás estará peleada con ayudar con su granote de arena a un México más libre. Y para terminar, les platico lo que viene de aquí al 6 de septiembre. 1. Andrés va a tratar de desprestigiar a nuestro Frente Amplio en todas sus mañaneras. Se va a burlar de nosotros, nos va a insultar, nos va a tratar de demeritar. Le echará la culpa a quien sea con tal de desprestigiarnos. Va a inventar y va a mentir cada mañana. Y lo más importante, después de estos 5 años en el gobierno federal, Andrés dejará de ser candidato para volverse en el portavoz y coordinador de campaña de Titina Sheinbaum, ya que presidente nunca lo fue. Lo que nos espera este año, ya lo verán. Amigos, esta es la carta de esta semana para Typical TV. Tengan un lindo fin de semana y sigan pegados a Typical. Tenemos grandes programas esta semana. Buen día.